Bienvenidos a la cuarta Masterclass de Ferreteros Más Conectados. El día de hoy desarrollaremos la temática Optimizando el éxito financiero, estrategias efectivas para el manejo del flujo de caja en empresas del sector ferretero. Recordemos que el programa Ferreteros Más Conectados nace como una iniciativa conjunta entre Cementos Ultrasem a través de su programa Campus Ultra y Camacol Atlántico para entregarles a todos ustedes herramientas que les permitan ampliar sus conocimientos y tener negocios más exitosos, empoderándolos a través del conocimiento. Ferreteros Más Conectados es una realidad gracias a Ultrasem, Camacol Atlántico y la participación de instituciones como la Universidad del Norte, la Cámara de Comercio de Barranquilla, el SENA y la empresa de transformación digital Ingenieros de Marketing. Mi nombre es Lucy Barbosa, soy jefe administrativa en la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Nos emociona poder tenerlos aquí y que hayan tomado la decisión de inscribirse en este programa que les ayudará a realizar mejor sus roles dentro de sus negocios ferreteros. El día de hoy estaremos desarrollando la conferencia clase Optimizando el éxito financiero, estrategias efectivas para el manejo del flujo de caja en empresas del sector ferretero. Exploraremos tácticas claves para mejorar la salud financiera de las empresas en el sector ferretero, desde la gestión eficiente del flujo de efectivo hasta estrategias para mitigar riesgos y maximizar los recursos financieros. Le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, panelistas, profesores de la Universidad del Norte, Alberto Muñoz Santiago, administrador de empresas y especialista en administración financiera de la universidad, máster en economía empresarial de INCAE. Cuenta con certificación internacional en gestión del riesgo. Actualmente es el coordinador de la maestría en finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Asimismo, profesor de pregrado y posgrado con más de 25 años de experiencia en gestión, competitividad, productividad y valoración empresarial. Investigador en el área financiera con premios internacionales, asesor de empresas públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Paraacadémico en procesos de acreditación de alta calidad institucional y de programas relacionados con la gestión por parte del CNA. También tengo el gusto de presentarles a Félix Gutiérrez Pérez, ingeniero electrónico, magíster en finanzas, magíster en administración de empresas, especialista en gerencia de empresas comerciales de Uninor, con experiencia en consultoría financiera, dirección comercial y de proyectos, asistencia técnica y venta consultiva de productos y servicios para diferentes sectores. Docente universitario en el área financiera, analítica de datos, herramientas de BI. Cuenta con experiencia y formación en dirección, formulación, evaluación técnica y financiera de proyectos. Actualmente se desempeña como consultor especializado en ConsultFix y director comercial. Recuerden que durante y finalizando la conferencia tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes, así que los invitamos a que las escriban en el chat, levanten la mano y les podamos habilitar el micrófono. Ahora sí, Alberto, Félix, bienvenidos y pueden iniciar con su presentación. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy, contento por, la invitación que me ha hecho la Dirección de las Especializaciones de la Universidad del Norte a participar en este programa donde fundamentalmente voy a dar algunas ideas generales, ¿cierto? Respetando, como siempre hago, el conocimiento que cada uno de ustedes tiene del manejo de sus empresas. Es decir, las nociones o las ideas que vamos a emitir en este espacio de 2 horas intentan sobre todo que ustedes las apliquen dentro del conocimiento que ustedes tienen del manejo de sus empresas. Nadie mejor que ustedes sabe cómo operan sus negocios y por lo tanto sería atrevido decir que yo les voy a resolver problemas a ustedes que ustedes conocen. La idea es darles una serie de ideas de tipo general que nos permita de alguna manera o les permita a ustedes visualizar desde su campo de acción, entendiendo la especificidad de su propia empresa, qué pueden aplicar, qué no, y en qué forma eso los puede beneficiar o no en el desarrollo de sus actividades normales empresariales. La charla la vamos a dividir en 2 etapas claramente definidas, una inicial manejada por mí, donde de manera muy práctica voy a dar algunas sugerencias en términos generales de la administración de lo que es el flujo de caja y por qué es importante el manejo del flujo de caja. Y luego vamos a tener una serie de un espacio para que a través de muchas preguntas ustedes interactúen con el doctor Félix Gutiérrez para
el proceso de desarrollo de sus inquietudes más grandes que tienen en relación con uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en nuestro país, que son los problemas de liquidez y relacionados con flujos de caja. Inicialmente les quiero preguntar si alcanzan a ver un tablero que acaba de salir proyectado en la pantalla. Sí, Albert. Ok. ¿Cómo me están escuchando? Levanten la manito aquellos que me estén escuchando y si hay alguno que no está escuchando, no me comenta. Sí, por aquí todos dicen perfecto, y se escucha muy bien. Okay. Bueno, Todo bien pues por ahora. entonces, cuando uno empieza a hablar de finanzas en una empresa, tiene que entender fundamentalmente que existen una serie de pasos que se deben cumplir con miras a lograr el objetivo fundamental de las finanzas o del manejo financiero o del manejo del dinero de la empresa, que es la generación de valor. Yo escribo un poco en chino, así que si en algún momento no entienden la letra, me avisan. Espérense un momentico. Ok. Generación de valor. ¿Por qué es importante hablar de generación de valor? Porque la generación de valor es el objetivo principal que tiene cualquier persona a la hora de crear un negocio o crear una empresa. ¿Cómo sabemos si estamos generando valor en nuestras organizaciones? Básicamente, uno tiene una inversión dentro de esa organización, ¿cierto? Y esa inversión está sometida fundamentalmente a dos variables o dos indicadores que hay que analizar con mucha calma. Uno es la rentabilidad que yo recibo sobre esa inversión y el otro, el costo de los recursos que tengo invertidos. Es decir, cuánto me renta el negocio versus cuánto me cuestan los recursos que están invertidos en ese negocio. En ese sentido, generar valor significa o necesariamente implica que esta ecuación dé mayor que cero. Y la única manera en que esto sea mayor que cero es que la rentabilidad sobre la inversión dé mayor que el costo de capital. Hago entender fundamentalmente algo. Ningún negocio se crea para que decrezca. Si esto me llega a dar de alguna manera negativo, significa que en vez de estar generando valor, yo lo estoy destruyendo. Y una de las cosas que se toman en cuenta a la hora de valorar una empresa es su capacidad para generar valor. Por lo tanto, cuando yo hablo de rentabilidad, ¿cierto? Sobre la inversión, estoy hablando de cuánta utilidad genera esa inversión en relación con la inversión que yo he hecho. Ustedes implícitamente hacen esos cálculos muy frecuentemente, pero realmente es necesario entender que la rentabilidad depende de cuánta utilidad tengo y cuánta inversión tengo. Y básicamente, cuando yo hablo de costo de capital, hay dos fuentes de recursos fundamentalmente. Recursos externos que llamamos deuda y recursos internos que llamamos aportes o patrimonio. ¿Okay? La idea fundamental de lo que quiero hablar es que una primera estrategia para generar valor es tratar de minimizar al máximo el costo del dinero y maximizar al máximo la rentabilidad que se ofrece sobre esa inversión. ¿Okay? Si en algún momento dentro de lo que yo estoy hablando tienen alguna duda, levanten la mano y con gusto yo les respondo para que no se les quede la pregunta en el aire.
¿Ok? Ahora, si yo quiero de alguna manera que esto siga creciendo, no solamente esto tiene que dar mayor que cero, sino que ser de alguna manera creciente. No es solamente suficiente de que me esté dando positivo, sino que el valor cada año o cada periodo que yo lo mida, esté creciendo. Eso significa que yo tengo fundamentalmente tres estrategias para generar valor en la empresa. Primero, incrementar mi utilidad. Segundo, bajar la inversión. Y tercero, bajar el costo de la deuda o el costo de los recursos que hemos tenido acá. Para incrementar la utilidad hay dos estrategias fundamentalmente. O incrementar mis ingresos o disminuir lo que se llama los costos y los gastos. Ahora, yo les quisiera hacer una pregunta aquí que alguien me puede responder si está en el chat. Yo no sé si yo tengo acceso para ver el chat, creo que sí, ¿verdad? Sí, sí lo tienes, Alberto. Ok. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor estrategia, estrategia de más rápida aplicación para generar valor en una empresa? Correcto. Kelly responde disminuir los gastos y los costos. ¿Por qué esa es la estrategia más fácil o más rápida de obtener generación de valor? Porque los ingresos, cuando yo establezco una estrategia basada en generación de ingresos, esa decisión o ese control o el control sobre esa decisión no depende de la empresa. La generación de ingresos adicionales depende de la decisión de una persona que es externa a la empresa. Mientras que la decisión de cuánto costo y cuánto gasto yo soy capaz de administrar es una decisión interna a la empresa. Entonces, dentro de eso, en el corto plazo, la mejor estrategia es ser, no disminución de costos, sino ser eficiente en el manejo de los costos y los gastos. Esta decisión tiene unos impactos muy grandes sobre lo que es el flujo de caja de una empresa. Más adelante vamos a hablar de algunas estrategias que nosotros consideramos que son importantes de generar y que de alguna manera son sencillas de implementar si el empresario desea hacerlo. ¿Ok? Ahora, en el mediano y largo plazo, la estrategia consiste en disminuir la inversión. Pero digo mediano y largo plazo porque dentro del corto plazo no se puede disminuir la inversión, porque la inversión se refiere a estructura. Entonces, las estructuras no se modifican en el corto plazo. Las estructuras se modifican en el largo plazo. Yo siempre hago un ejemplo. En caso de una crisis de dinero en la familia, y ustedes llegan a su casa y le plantean a su pareja y a su esposa y a sus hijos que van a bajarse de estrato 6 a estrato 4 porque necesitan hacerlo, o de estrato 4 a estrato 2 porque necesitan hacerlo, esa decisión no se toma muy rápidamente. Es más, la mayor parte de la gente elude o evita tomar esa decisión de bajar la inversión, de modificar su estructura de vida. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Otro aspecto que es importante de analizar en términos de la generación de valor es el costo de cómo me estoy financiando. Estamos hoy en un proceso donde indudablemente tenemos síntomas de recesión y sobre todo síntomas de disminución de la actividad productiva. Y realmente el primer sector, y creo que ya se lo vieron en la parte de entorno, uno de los primeros sectores que se afecta cuando hay un proceso de desaceleración económica es el sector de la construcción. Ustedes han tenido que verlo, la gente
cada vez va a comprar menos vivienda, va a utilizar menos recursos para la generación de reformas o mejoras en sus hogares, porque ese es uno de los primeros sectores que se ve afectado digamos, los procesos recesivos o de recesión, y ustedes tienen una relación directa con ese sector. ¿Estamos? Entonces, en este momento, recomendaciones que podemos dar así de inicio es ser poco propensos a endeudarse, ser poco propensos a establecer estrategias basadas en incrementos de ingresos y buscar mecanismos para ser eficientes en costos y gastos. Todo esto tiene una relación directa con la generación de valor y con el incremento de la capacidad de riqueza o de valor de la misma empresa tal como tal. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Alberto, por acá tenemos una pregunta. Cuéntame. ¿Cuál sería el porcentaje de utilidad que recomienda para empezar un negocio? Pregunta Eduardo Brochero. La verdad que en ese sentido yo soy muy contrario a muchas personas que trabajan en la finanza establecer un porcentaje. La utilidad esperada o la utilidad deseada debería ser en proporción de las mismas características específicas del negocio. Es decir, no existe un modelo dado para eso. Pero hoy hablar de rentabilidades superiores al 10-12% anuales en Colombia es un logro impresionante. Es decir, hablar de una relación utilidad-inversión superior al 12% es hablar de una empresa que está muy por encima de lo que está pasando en la economía, porque realmente los porcentajes de utilidad han disminuido, de rentabilidad han disminuido enormemente, producto de que no estamos pudiendo, digamos, los costos se nos están incrementando demasiado y no estamos pudiendo transmitir ese porcentaje de ingresos directamente, ese incremento en el costo, perdón, directamente en el ingreso. Entonces, hablar hoy de 12, 13, 14, 15% es hablar de algo extraordinariamente, pero como les digo, ese porcentaje depende mucho de las características del negocio como tal. ¿Ok? Negocios que rotan mucho, ferreterías que venden elementos de ferretería abajo, como tornillos, clavos, este tipo de cosas, esos son de mucha rotación, que son muy diferentes a las ferreterías que venden equipos o maquinaria de cierto tipo de complejidad. Esos rotan mucho más lento, por lo tanto, esos que rotan más lento van a exigir unos márgenes mucho más amplios que aquellos que rotan mucho más, que van a exigir unos márgenes pequeños precisamente porque a ellos lo que les interesa es incentivar la rotación. ¿Ok? No sé si con eso queda contestada la pregunta. Ok, entonces continuemos. Ya sé que el objetivo fundamental de cualquier empresa es generar valor. En esa generación de valor cumple un papel supremamente importante eso que se llama o se denomina flujo de caja. ¿Ok? Y existe una ley financiera, que no sé si pueden llamarlo financiera, que es fundamentalmente decir que el flujo de caja siempre debe ser mayor a cero. Es decir, que la diferencia entre mis ingresos de efectivo y mis egresos de efectivo debe ser mayor que cero. Eso implica necesariamente que yo siguiendo un poquito la norma, lo que hablamos hace un ratico, empiece a controlar inicialmente mis egresos de efectivo. ¿Ok? Porque en la medida en que yo genere egresos de efectivo, voy a tener un poquito de control sobre mi flujo de caja.
Lo que yo nunca podré permitir es que ese flujo de caja sea menor a cero. En el corto, mediano o largo plazo es imposible que una empresa opere con flujos de caja negativos. El mínimo flujo, que se llama flujo de subsistencia, implica que el flujo de caja dé igual que cero. Es decir, que mis ingresos de efectivo sean iguales a mis ingresos de efectivo. ¿Ok? ¿Ok? De acuerdo. Alberto, por acá hay otra preguntita que creo Cuéntame. que Cuéntame. Rafael Andrés nos pregunta, cuando la empresa tiene deudas altas, ¿qué estrategias implementar para estabilizarlas? Bueno, lo primero es entender que deudas altas no significa imposibilitar de pagar. ¿Te explico? Si la capacidad mía de generación de pago da para cubrir un endeudamiento alto, no existe ningún problema. El problema del endeudamiento alto es cuando mi caja no me está dando capacidad para responder a eso. Es decir, existen empresas sumamente endeudadas, pero que tienen un nivel de caja tan alto que no tienen problemas para hacer efectivo, o sea, enfrentar ese problema de liquidez. Entonces, digamos que la mejor estrategia es saber endeudarse. Y una de las cosas que yo siempre creo que recomiendo es quitar el impulso. Es decir, nosotros somos en la costa sobre todo, a pesar de que puedo estar hablando con muchas personas del interior del país, somos muy dados a ser impulsivos, es decir, a endeudarnos por impulso. Y entonces uno de los principios racionales para que yo me pueda endeudar o para que yo tome la decisión de endeudarme, ¿cierto? Es que la rentabilidad que yo reciba de ese endeudamiento sea mayor al costo del endeudamiento. Lo segundo que tengo que tomar en cuenta para tomar decisiones de endeudamiento es mi flujo de caja. Es decir, que yo tenga lo que se llama capacidad de pago. Y la capacidad de pago no solamente se mide en tamaño, es decir, en cuánta plata tengo. Sí, hay tres cosas que hay que tomar en cuenta en términos de capacidad de pago. Primero, el tamaño. ¿Qué tanta caja manejo? ¿Qué tanta caja tengo? ¿Cierto? Segundo, el momento. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un ejemplo sencillo, de pronto hasta un poquito tonto, pero que creo que nos puede decir eso. Imagínense que mañana es 15, mañana me pagan a mí el salario mínimo que me gano acá en la universidad, los 650,000 pesos que me pagan aquí quincenalmente. Pero yo tenía que pagar mi tarjeta de crédito el martes. Y la tarjeta de crédito era por 200,000 pesos. En términos de flujo de caja, mis ingresos son 650, menos mis egresos de efectivo son 200,000 pesos. En términos de caja, el tamaño lo tengo, o sea, teóricamente tengo liquidez para pagar, pero el momento en que me llega el ingreso no es adecuado. Entonces, a pesar de que soy líquido, no soy solvente, porque la solvencia de las personas o de las empresas sobre todo depende del momento en que se recibe la caja. Tamaño versus momento, pero además de eso hay que hablar de lo que es el riesgo, o sea, la capacidad o la probabilidad de que yo reciba ese ingreso. Yo tengo un familiar, y eso sí es un chiste, si quieren tomarlo como un chiste, pero es real, que se casó y le prometió a la señora cuando se casó que muy pronto iban a ser ricos porque iba a heredar unas fincas que tenía la familia. Y resulta que la mamá no se ha muerto todavía, ya llevan 40 años de casado y la cuestión se complicó. O sea, ¿qué tan certero, qué tan cierto es ese riesgo? Es decir, es como si yo asumo deuda porque compré el baloto que juegan el domingo. Entonces yo digo, no, el domingo hay 12,000 millones de pesos, yo me voy a endeudar porque me voy a ganar el baloto. Ahí no hay certeza de que se riesgo. Entonces, digamos que cuando yo hablo de flujo de caja, me refiero a esos tres elementos: tamaño, momento y la certeza del riesgo.
Yo no puedo endeudarme si yo no tengo seguridad de que ese ingreso lo voy a recibir en el futuro. Por eso yo voy a ser un poquito dramático. Eso es cuando un municipio se endeuda con la figura esa de la vigencia futura. A mí me preocupa. ¿Por qué? Porque estoy comprometiendo liquidez del futuro con unos ingresos que aún no recibo y que no tengo la certeza de que voy a recibir. Ya, espero haber respondido tu pregunta. Ok. Siguiente elemento que hay que tomar en cuenta para endeudarse. La rentabilidad, el flujo de caja, el uso de ese endeudamiento. ¿Para qué me estoy endeudando? Muchas veces tomamos endeudamiento para eso, pero lo mejor, si ya estoy metido en el lío, que creo que es la pregunta que me hicieron, ya estoy metido en el lío, tengo el endeudamiento alto y por lo que me pregunta no tengo la capacidad para responder a mis deudas, lo mejor es comenzar a negociar con los bancos. En este momento yo les puedo asegurar con cierto grado de certeza de que los bancos están dispuestos a negociar. Los índices de cartera morosa están incrementándose enormemente a los bancos y a ningún banco le conviene que ese indicador supere ciertos niveles, porque pueden caer en posibilidades de insolvencia, que eso sí lo castiga muy fuerte la superintendencia. Entonces, hoy puedo decirles que si tienen problemas de endeudamiento, vayan a la banca y negocien, pero negocien tiempo. Tiempo, y estoy seguro que no les van a cargar mucho a las tasas, pero negocien tiempo, porque el tiempo les da caja y les da posibilidades de asumir el pago de esas deudas. ¿Ok? Entonces, tenemos varias cosas que analizar y a mí me gustaría hablar un poquito de cuáles serían los pasos que yo necesito realizar para lograr esto que llamamos generación de valor. ¿Ok? En ese sentido, vamos a hablar un poquito de cuáles son los pasos para generar valor. Lo primero es tener liquidez. Las empresas valen tanto como tengan capacidad para generar liquidez. ¿Y qué es capacidad de generar liquidez? Capacidad de recaudar mis cuentas por cobrar, capacidad de vender mis inventarios, capacidad de poder convertir activos que no son líquidos como activos fijos y eso en posible liquidez. Eso me da mi capacidad para generar liquidez. Pero si hablamos de operación, tenemos que pensar simplemente de que yo tengo que tener cuentas por cobrar cobrables, perdonen la redundancia, y inventarios vendibles. No puedo tener sobrecarga de cuentas por cobrar por encima de los tiempos que doy yo para el recaudo, ni inventarios que pueden llegar a la obsolescencia o pueden estar sometidos a riesgos adicionales como robo, deterioramiento, pérdida y una cantidad de cosas a las que se someten los inventarios cuando no rotan. Pero lo primero es ser líquido, buscar la liquidez que yo necesito. El segundo paso es bajar el costo del endeudamiento. El costo del endeudamiento. Eso es un proceso que hay que establecer y queda claro de que si yo quiero generar valor, según la fórmula que hicimos, tengo que tratar de disminuir cuánto me cuestan los recursos invertidos en el negocio. Existen varias estrategias para hacerlo. Inicialmente son los bancos, porque la mayor parte de la gente de los bancos. Y la segunda es tratar de financiarme con proveedores, que es una de las estrategias que se están usando últimamente, financiarse hasta cierto punto con los proveedores cuando los proveedores no me cobran un costo financiero cuando me demoro para pagarles. Pero si el proveedor me cobra un costo financiero por demorarme, entonces no es
tan viable ese sistema de financiación. Tercero y cuarto, los voy a trabajar juntos. Eliminar actividades que generen costo, mejor dicho, vamos a hablar, que no generen valor. ¿Qué hago yo en mi empresa que no genere valor? Y destinar los recursos monetarios a actividades que generen valor. Ok. Entonces, básicamente, esas dos estrategias me dicen, hay que ser eficiente en el uso de los recursos monetarios, los recursos de dinero de la empresa. ¿Cómo se puede hacer eso? Lo que yo hago, lo que le voy a decir es un ejemplo sencillo, pero que es aplicable en cualquier tipo de empresa. Es más, es aplicable hasta para la vida personal de cada uno de nosotros, si somos empleados o si somos empresarios, para las actividades que hacemos como empresarios también. Entonces me voy a permitir recomendarles una pequeña ayudita para que trabajen con eso. Vamos a hacer una tablita y en cada tablita en esa tablita vamos a medir cada una de las actividades que yo desarrollo en mi empresa. Vamos a dividir aquí esto en cuatro segmentos. Y me hago dos preguntitas. Una es si la actividad agrega valor. Y cuando yo pregunto agrega valor, no me estoy preguntando si me agrega valor a mí. Estoy preguntando si agrega valor al cliente. Es decir, si el cliente, si ese cliente que va a la empresa paga porque yo realice esa actividad. O si yo puedo cobrar un poquito más por realizar esa actividad. Porque el cliente valora eso que yo hago. Segunda pregunta es, ¿lo hago bien? ¿O qué tan? Sí, la pregunta es, ¿lo hago bien? Entonces, hay dos respuestas posibles. Sí y no. Sí y no. ¿Vamos hasta ahí? Entonces voy a tener ahí, si ustedes se pueden analizar, 4 tipos de actividades. Actividades tipo A, es decir, que agregan valor y hago bien. Actividades tipo B, agregan valor, las hago bien, pero no agregan valor. Actividades tipo C, que no agregan valor y no hago bien. Y actividades tipo D, que agregan valor, pero no hago bien. Indudablemente, cuando yo me pongo a analizar esa tablita, las actividades tipo A son las que necesito. ¿Por qué yo hago este análisis? Porque todo lo que yo hago dentro de la empresa tiene un costo. Y ese costo, si lo genero para algo que no me genera valor, indudablemente va a hacer que de alguna manera yo le quite recursos a actividades que sí me pueden estar generando valor. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a ustedes que no me tienen que responder sino pensar. ¿Qué tanto valor agregan los parqueaderos que tienen ustedes en cada uno de sus locales? El cliente sí está dispuesto a pagar un poquito más, unos centavitos más en cada producto por el hecho de que ustedes tengan unos parqueaderos amplios y suficientes como para la gente. Con los problemas de seguridad, ¿qué tanto está dispuesto la gente a pagar un poquito más porque ustedes tengan un guardia de seguridad en el negocio?
¿Qué tantas personas requieren para cotizar? ¿Qué tanto la gente va sin saber los precios? ¿Por qué no sería mucho más importante que yo tuviera los precios en una página web para que la persona cuando llegue al local no tenga que ponerse a preguntar precios, sino que ya sepa cuánto valen las cosas? ¿Qué tanto puedo yo, qué tanto valor me genera a mí la actividad de tener vendedores en el sitio de venta cuando podríamos estar trabajando a domicilio? Es decir, que la persona pida por teléfono y tener un mensajero que reparta los pedidos. Son cosas que no digo que se pueden aplicar en todos los casos porque no eso va en contra de lo que yo pienso acerca de los negocios, pero sí son cosas que se pueden preguntar a uno qué tanto valor le da el cliente a eso. En pandemia, por lo menos las empresas que lograron o pudieron adaptarse al domicilio rápidamente tuvieron muchas posibilidades de sobrevivir. Fueron capaces de sobrevivir. Y hay, digamos, yo asesoré cerca de 60, 70 empresas en ese momento de manera gratuita y gran parte de eso, del proceso que hicimos nosotros fue tratar de que el domicilio o la parte de trabajo a domicilio se incrementara enormemente y que ellos se adaptaran rápidamente para poder sobrellevar la crisis de que no tener clientes que fueran al negocio. La parte B de estos recursos, o sea, los que no agregan valor y hago bien, trato de eliminar aquellas que se puedan porque hay ciertas actividades que de pronto no generan algo de valor, pero que yo las requiero. Por ejemplo, los vigilantes para un banco. Un banco necesariamente, y sobre todo en estas épocas donde hay alta inseguridad, es necesario tener un vigilante para un banco, por esencia. Entonces se eliminan y los recursos que yo logro tener o digamos ahorrar, los transmito a las actividades tipo D. Y estas actividades que no agregan valor y que no hago bien, las debo eliminar y esos recursos se los transmito a las actividades tipo D para que puedan llegar a ser de alguna manera actividades tipo A. La idea es que cuando yo hago esto, cerca del 80% o 90% de las actividades sean actividades que agregan valor y que se hagan bien. Porque, como les dije, hay actividades que no agregan valor que necesariamente tendrían que tenerse en la empresa. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Por aquí tenemos un comentario, Alberto, Dime. de Fadel Méndez. Dice, es lo que puede estar pasando ahora, las ventas son tan bajas que no permiten poder pagarle a los proveedores. Y tenemos por aquí otra preguntita que sigue en sintonía con el tema de deuda. Dice Gina Madrid, y si aún teniendo en cuenta todos estos aspectos, la empresa necesita endeudarse. La pregunta, digamos, el meollo de la pregunta está en la palabra necesidad. ¿Qué es necesidad de endeudarse? O sea, hay que entender que a veces uno trata de conseguir, de buscar la solución de pronto más sencilla para solucionar los problemas de flujo de caja, que es endeudarse. Pero existen muchas maneras de lograr caja sin de pronto tener que acudir a un nivel de endeudamiento. Entonces, no estoy diciendo, como digo, lo que estoy tratando de decir son fórmulas muy generales. Por supuesto, no se van a poder aplicar en todas las empresas, ni pretendo que se puedan aplicar en todas las empresas, pero que pueden ser muy generales. ¿Por qué en vez de pensar en endeudarme, no trato de manejar una política de descuento por pronto pago con mis clientes? ¿Por qué en vez de endeudarme, trato de manejar un sistema de factoring con alguien, con una compañía de financiamiento comercial? ¿Por qué si en vez de endeudarme trato de manejar unas estrategias de mercadeo que incentiven el pago de contado por parte de los clientes? Ojo,
No estoy diciendo que en un momento determinado uno no tenga que endeudarse. Por supuesto que llegará un momento en que uno tenga necesidad de endeudarse. Pero si yo me voy a endeudar para generarle un costo fijo a la empresa, que luego va a tener que hacer que la parte operativa, que no me está generando situaciones de liquidez en este momento, tenga que asumir ese costo fijo, lo que estoy haciendo, en vez de ayudando a la empresa con el endeudamiento, es perjudicándolo. Entonces, la afirmación que yo diría es, que yo preguntaría es, ¿qué tan necesaria de verdad es el endeudamiento? Por eso hay que analizar cada caso específicamente. Ya, entonces, ¿qué tan necesario es el endeudamiento? Ahora, si es necesario endeudarse, hay que buscar el endeudamiento más barato posible con las condiciones más adecuadas posibles para la empresa. Ya eso ya, sí, como te digo, si ya no me queda otra alternativa, sino que tengo que ir a tomar un endeudamiento, tenemos de endeudarnos con las condiciones más favorables posibles, que no me castiguen el flujo de caja hoy, porque hoy, y creo que eso es uno de los motivos por los cuales escogí este tema para dialogar, es el flujo de caja. Creo que todos, en términos generales, todos, me incluyo al profesor Félix, tenemos hoy problemas de flujo de caja. ¿Por qué? Porque prestamos servicio y la gente no nos está pagando muy a tiempo, porque vendí y el cliente también tiene problemas para que le paguen a él, entonces hay una cadena de demoras que genera que necesariamente tengamos problemas de caja. Pero yo siempre he pensado de que un purgante no es la solución para un problema de colitis. Entonces uno no puede tomar una determinación con eso. Como les digo, si ya he tocado todas las posibilidades y llego a la conclusión de que es necesario endeudarme, tengo que analizar las condiciones de endeudamiento y qué tan conveniente puede ser un proveedor, un banco con respecto a otro, un, un acreedor en relación con otro, pero realmente sí tengo que tomar ya la decisión un poquito más pensada y tratando de que ese endeudamiento no me genere castigos muy grandes al flujo de caja de la empresa. Tratar de proyectarlo con un flujo de caja más o menos pesimista, en un ambiente completamente pesimista, que me permita saber que si se mejora la situación, yo voy a poder pagarlo sin tanto castigo, sin tanto sufrimiento, podemos decir, para la empresa como tal. Ok, espero haber respondido la pregunta. Quedamos en que tengo que dirigir los recursos a, cierto. El quinto aspecto que hay que tomar en cuenta para generar valor es garantizar la recuperación de los dineros o de los recursos invertidos. Es decir, de alguna manera, vender si tengo garantía de que me van a pagar. De alguna manera, comprar si tengo garantía, comprar inventario si tengo garantía de que lo voy a vender. En otras palabras, tengo que convertir a la empresa en una fábrica de liquidez. Eso es fundamental para el flujo de caja. No puedo estar lleno de yo, no, vendiendo, incrementando las cuentas por cobrar y que nadie me pague. De pronto es un incentivo decirle que no, de que no me pague, yo le cobro intereses o le cobro alguna manera de recaudo, pero no es todo lo sano que se puede hacer de estar vendiendo. A veces es mejor no venderle a alguien para no ganarse una enemistad o perder a un cliente en el futuro. A veces es mejor no comprar una promoción de inventario porque voy a quedar sobreestoqueado y eso tampoco es bueno para el flujo de caja.
Por tanto, es importante trabajar con recursos invertidos. Ahora, si mi negocio se fundamenta o se basa en el mercado exterior, es decir, compro o vendo en dólares, yo tengo que trabajar, minimizar los riesgos de divisas. Y eso se hace básicamente con algo que se llaman los derivados financieros. Los derivados financieros no le van a eliminar, no van a eliminar la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, saben que en Colombia, ese tipo de cambio parece un electrocardiograma, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Se ha medio establecido entre 3.900 y 4.000 en los últimos meses, pero de todos modos esa volatilidad afecta mucho. Entonces yo para eso tendría que fundamentalmente tener algo que se llaman los futuros o forward. ¿Y qué es eso? Fundamentalmente yo compro o vendo dólares dentro de un tiempo determinado a un precio determinado. Como les digo, eso no elimina el riesgo de la volatilidad de la divisa, pero sí me garantiza a mí en términos de flujo de caja cuánto voy a pagar, si son productos importados, o cuánto me van a pagar a mí si lo que me van a si es algo que yo exporté. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por lo pronto no, Alberto. Ok. Ahora, vamos a hablar de unas estrategias puntuales, empezando por la estructura de un flujo de caja. Bueno, el concepto de flujo de caja parte de que cuando yo recibo un ingreso, existe un orden específico para el uso de esos ingresos. ¿Ok? Fundamentalmente se dice que lo primero que tengo, para lo que tengo que utilizar mis ingresos de efectivo, es para financiar la operación. ¿Ok? ¿Y qué es financiar la operación? Garantizar que el negocio pueda seguir operando en el tiempo. ¿Y qué cosas me permiten a mí realmente operar? Primero, tener control sobre mis cuentas por cobrar. Tener control sobre mis cuentas por cobrar. En otras palabras, estar haciendo análisis permanente de los estados de mis cuentas por cobrar, hacer cobro eficiente de los mismos, no entregar crédito, hacer unas especies de scoring para los clientes, es decir, hasta dónde puedo darle crédito a un cliente determinado, de tal manera que no se pierda el cliente y que de alguna manera también se garantice de alguna manera que yo ese dinero lo voy a recibir. Hoy gran parte del problema del sector financiero, hablando de los bancos, es que entregaron dinero a las personas por encima de las capacidades de esas personas para pagar ese dinero. Por eso acuérdense que yo, entre las recomendaciones humildes que les doy en términos del endeudamiento, es que lo primero que tenemos que ver es si tengo capacidad para pagar la deuda. Si no tengo la capacidad para pagar la deuda, no debería tomarla como primer mecanismo para generar caja en la empresa. Habría que buscar otros mecanismos que nos permitieran de alguna manera lograr tener esa liquidez que yo estoy buscando. Entonces, primero, cuentas por cobrar. Segundo,
inventarios. ¿Ok? Es decir, tratar de tener inventarios que roten. No es tener sobreinventarios. Acuérdense que cuando tengo más inventario del que existo, del que necesito, eso se convierte en una especie de lucro cesante y me genera costos que no se pueden recuperar a través de la rentabilidad, como es el costo del deterioro, el costo del robo, que por lo que poco que sé de los negocios de ustedes, sé que ocupan unos altos porcentajes, ¿cierto? En el negocio de ustedes existe un alto nivel de robo interno. ¿Sí o no? ¿Qué porcentaje de robo están manejando ustedes? Es más, conozco el caso de de algunas empresas que premian a los empleados cuando el porcentaje de robo no supera un porcentaje de las ventas. Okay. Entonces, de arrancada, no tener inventarios que no requiera, porque el inventario que no se requiere o que no se vende, además de que tengo plata invertida en él, hay que tener un costo para tenerlo almacenado, hay que tener vigilancia para que no se dañe, hay que tener vigilancia para que no se lo roben, hay que tener mucho. Y también tengo que tener en cuenta que para poder seguir operando, tengo que ser capaz de pagarle a mis proveedores. En términos financieros, cuando yo a las cuentas por cobrar le sumo los inventarios y le resto mis cuentas por pagar a los proveedores, he calculado lo que se llama el capital de trabajo neto operativo. Lo que se espera es que, sin ser gigantesco, esta ecuación dé positiva, pero que además de ser positiva, esté acompañada de unas rotaciones altas en cuentas por cobrar e inventarios y en lo posible bajas en las cuentas por pagar de proveedores. Entonces, estrategia para administrar el flujo de caja. Primero, tener unas cuentas por cobrar que se puedan cobrar dentro de los plazos, en lo posible, dentro de los plazos que se pueden pagar. Tratar de no vender cosas cuando no tengo garantía de vender. Tratar de pedir, en términos de inventario, tratar de pedir cuando lo necesite, en lo posible, cuando no tenga que pedir porque, digamos, el proveedor está muy lejos o cualquier cosa, o puedo quedar mal ante el cliente si no tengo la materia, el inventario o el insumo o la mercancía que él necesita, y tratar de ver cómo me puedo financiar con los proveedores en términos de alargar un poquito los periodos promedio de pago a ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, estrategia. Tener un KT neo bajo con indicadores de rotación de sus componentes elevados. El segundo elemento en el que se debe usar el recurso de los ingresos es en la inversión. Si ustedes me preguntan hoy, ¿debemos invertir? Uno puede invertir en dos cosas: en activos fijos y en capital de trabajo. Mi recomendación hoy, en términos de flujo de caja, no es que los quiera asustar, es que sean muy conservadores en las inversiones que hagan. Que realmente analicen mucho el riesgo que van a asumir con la inversión que van a hacer. Hoy el mercado está bastante lleno de expectativas negativas, como les dije, basados en la desaceleración que está mostrando el país en términos económicos, pero basados en unas expectativas que indican
que el problema va a ir en aumento, es decir, que cada vez vamos a disminuir más la potencial y que vamos a entrar a los terrenos en el mediano plazo, en el terreno de la recesión. Algunas personas, para no sentirse mal, dicen que eso va a ser un problema generalizado. No necesariamente. No tiene por qué ser generalizado, pero algunos dicen no, que eso es un problema mundial y que tenemos porque la guerra de Rusia con Ucrania o Israel con Ghana, con Ghana, con el Líbano, todo ese tipo de cosas pueden tener impacto en eso, pero realmente les hablo, el año pasado en Costa Rica no hubo inflación, hubo deflación. El precio de los combustibles en la mayor parte de los países de Latinoamérica bajó durante el año pasado. En Colombia subió. El costo de los alimentos en la mayor parte de los países latinoamericanos no superó los 2 dígitos. En Colombia estuvo muy cerquita de superarlo. En la mayor parte de los países están trabajando con políticas para bajar las tasas de interés. En Colombia no se quiere bajar la tasa de interés. Entonces digamos que eso a nosotros, las personas que vivimos pendientes del proceso ese de las empresas, nos causa cierta como pánico en términos de si debemos invertir, qué tanto riesgo puede estar generando esa inversión, qué tanto riesgo puede estar generando esa inversión. En todo caso, mi recomendación, si ustedes piden una recomendación hoy es, hombre, hay que ser cauto en la inversión. No podemos estar muy optimistas en relación con la inversión. Y lo último, en lo que se debe invertir en gastar en los ingresos en el pago de deudas. Si ustedes se ponen a analizar el comportamiento de la mayor parte de la gente, y cuando hablo de deudas, hablo de, digamos, abonos al pago de la deuda y lo que se llaman los intereses o el costo de la financiación. Eso se llama, ese momentico que creo que me salió un poquito aquí de... abonos e intereses. Esto se llama, la suma de los dos se llama servicio a la deuda. Ojo, si yo en mi empresa la estructura no da para financiar la operación, tengo serios problemas en la empresa. Debería estar pensando si me dedico a otra cosa. Si los ingresos del negocio no alcanzan para pagar o para financiar lo que se llama el KTNO, lo que me garantiza la operación del negocio, tengo serios problemas en la empresa. Imagínense que en su casa la plata no alcance para el alquiler, los colegios de los niños, los alimentos y todo lo que implica la operación de una familia. ¿A dónde acude? Acude a dos mecanismos para financiarse, o a vender lo que se tiene, vender activos, o peor que eso, se opta por asumir deudas. ¿Ok? Y todas estas cosas, vender la inversión y asumir deudas, generan problemas en el valor de la empresa y por lo tanto generan problemas en términos del flujo de caja. Si luego de haber cubierto la operación, el crecimiento o inversión, que la podemos llamar también crecimiento, tengo algo de dinero libre, eso se puede utilizar para repartir utilidades. O no utilidades, repartir dividendos, perdón.
En otras palabras, solo debería repartir dividendos cuando he cubierto o he solventado las otras tres destinaciones de los ingresos, que son la operación, la inversión y las deudas. En este momento, desde el punto de vista mío, deberíamos tratar de sobrevivir, es decir, tratar de tener un flujo de caja operativo positivo. Pero ustedes se pueden analizar la mayor parte de los costos de la gente, y la gente maneja su flujo de caja diferente. Primero pagan deudas, somos excelentes para pagar deudas, pero llega un momento que no nos queda plata luego de pagar deudas para operar. ¿Y eso a qué nos obliga? Nos obliga a que tenemos que vender cosas que tenemos, o peor que eso, tenemos que asumir más deudas para poder pagar eso. En todo caso, cuando yo con mis ingresos puedo solventar las cuatro necesidades, que son la operación, el crecimiento de inversión, el pago de la deuda y la repartición de dividendos, se dice que soy autónomo financieramente. ¿Ok? Que tengo autonomía financiera. Y ese es un ideal, pero es un ideal que debemos buscar. Las empresas que lograron sobrevivir con más éxito durante el periodo de la pandemia, de alguna manera, eran empresas que tenían cierto grado de autonomía. No solamente se pudieron transformar durante la pandemia, sino que además de eso tenían capacidad porque tenían un buen manejo de sus ingresos. Alberto, tenemos un par de preguntitas de operación y un comentario. Bueno, tenemos un comentario que dice, hoy en día no es negocio tener altos inventarios. A la hora de pagar los proveedores vienen los problemas. Es mejor trabajar bajo la premisa de justo a tiempo. Estamos de acuerdo. Y en sintonía con el tema de inventarios, también nos preguntan cuál es la rotación ideal de inventario. Si lo vemos en día, y yendo un poquito con la sugerencia que nos dio la persona que dio la sugerencia, la mejor rotación de inventario es 0 o un día. Que el artículo lleve hoy y se venda hoy mismo. Los supermercados hoy, sobre todo Ara y eso, están manejando inventarios de una semana. Pero esto también depende de lo que yo vendo. Si yo vendo artículos que son bastante costosos en su cuestión, lo mejor es no tener inventario, sino solicitarlo cuando lo requiero. O sea, por lo tanto, la rotación, ¿cuánto sería? 0. Ni siquiera tiene que llegar al negocio, sino que directamente a mí me lo piden, yo lo pido al proveedor y el proveedor que despache directamente al cliente final. Entonces, si tú me estás pidiendo algo hoy, y hablamos justo a tiempo, la idea ni siquiera es justo a tiempo, porque justo a tiempo de pronto implicaría que tiene que llegar al negocio. Es que del proveedor salga directamente para el cliente final. ¿Puedo intervenir? Perfecto. Ya yo voy a acabar. El profesor Félix quiere decirnos algo. Sí, bueno, hay otra figura que se utiliza muchísimo en términos de optimizar la rotación de inventario, que tiene que ver con las bodegas en consignación. Digamos que es una figura bastante usada con quien tiene poder sobre su proveedor. Yo establezco un espacio físico para que mi proveedor ponga su producto y garantice la rotación del mismo, que ponga un impulsador de mercadeo, y yo solo pago el producto que efectivamente se va vendiendo y lo pago posterior a la venta. Es decir, de hecho estaría optimizando mucho por un lado inventario y caja, cartera. Yo dejo el espacio, él tiene un impulsador, lo vende, ojalá ese producto tenga mucha rotación, buena rentabilidad, y se hacen cierres quincenales o mensuales. Se emite una factura y se paga posteriormente. Es decir, eso optimiza la caja en dos sentidos, por cartera y por inventarios. Bueno, pero ahorita seguimos con más consejos. Eso era como para responder puntualmente esa pregunta. Ok, entonces, siguiendo un poquito con la historia mía, porque ya le voy a dar, Félix se muere por hablar, así que lo voy a dejar hablar ahorita.
una estructura donde el cual yo tengo control sobre todos estos 4 aspectos es una cultura que va dirigida a la generación de valor. Porque acuérdense que por encima del flujo de caja está el objetivo principal de cualquier negocio, que es cada día ser más grande, llamémoslo así en términos generales. Cada vez generar valor. Lucy, tú hablaste de 2 preguntas. Solamente Sí, hiciste hay una. otra, hice una Ajá. exacto. Tenemos otra de inversión. Eduardo Brochero nos pregunta, ¿qué recomendación nos brinda para tener en cuenta en el momento de tomar riesgo de invertir? ¿Puede basarse en probabilidad del 50-50? Sí, eso depende de la capacidad que tenga la persona para asumir riesgos. Y ahí sí tengo que hacer una distinción no negativa, pero sí diferenciar entre cómo invierte un costeño, cómo invierte un santanderiano, cómo invierte un antioqueño, cómo invierte un cachaco o un bogotano y cómo invierte un caleño. Los niveles de los criterios para asumir riesgos son muy diferentes. Para un costeño, un 50% de riesgo de fracasar es altísimo. Nosotros somos muy adversos al riesgo. Y eso que tiene que ver mucho con la cultura nuestra, muy paternalista. Nosotros no queremos que los hijos salgan de la casa, protegemos a los hijos. Y eso genera un ambiente de que queremos estar seguros. Contrario a eso están los antioqueños y los santanderianos, que tienen una propensión alta a asumir riesgo, donde el 50% les puede parecer poquito. Para hablar en términos de inversión, llamemos negocios así que generan bastante riesgo, el Forex, por lo menos. La gente que más invierte en Forex es personas del interior del país. El Forex requiere el 99% de endeudamiento de 1% de aporte de la persona que invierte. Eso implica un alto riesgo, porque en la medida en que yo esté más endeudado, más riesgo tengo. ¿Ya? Entonces, por supuesto, la cabeza de cada persona es diferente y por lo tanto yo no voy a meterme en la cabeza de una persona, pero yo pensaría que además de ese riesgo de 50-50 que llaman ustedes una probabilidad alta de 50% de riesgo, tomen en cuenta la capacidad de poder salirse del negocio en caso de que se equivoque. Hay negocios que generan muchas barreras de salida para cuando uno invierte en el negocio. Sobre todo si el negocio implica enterrar dinero. Si el negocio implica enterrar dinero, es muy difícil salirse del negocio muy rápidamente. Porque la posibilidad de equivocarnos existe porque todos los negocios tienen algo de riesgo. El problema es que tanto me puedo yo salir de ese negocio cuando noto que el negocio no me va a rentar lo que yo estoy esperando. No sé si eso te responde la pregunta, pero si tú me preguntas a mí, un 50% es altísimo. Para mí es un altísimo riesgo para mí. Yo soy costeño. Me criaron con una cultura de que no ser muy amante de riesgo. Para otra persona puede ser sumamente bajo. Pero como digo, yo además de ver la rentabilidad del negocio, además de ver riesgo, yo tengo que ver la capacidad de volver líquido ese negocio. Yo tenía unos amigos que tenían una plata en una sociedad portuaria de la costa y decía que se le había valorizado las acciones en un 40% en el último año. Y yo le pregunté, ¿te puedes salir del negocio? No, entonces no tienes nada. Porque si yo tengo una inversión que me ha generado una rentabilidad del 4% y yo no puedo recuperar esa rentabilidad, no tengo ninguna rentabilidad. Porque las rentabilidades se generan cuando se genera la caja, realmente. Por lo tanto, si yo solamente tomo en cuenta la utilidad para tomar decisiones de inversión, estoy haciendo mal el negocio. Entonces, son 3 aspectos que yo siempre recomiendo que se tomen en cuenta para evaluar una inversión. La rentabilidad, por supuesto, el riesgo que yo soy capaz de asumir, pero también la capacidad que yo debo tener para salirme de ese negocio en caso de que no se cumplan mis expectativas. Porque en todo en la vida, cualquier cosa en la vida, funciona con base en la teoría de las expectativas. ¿Ok? ¿Qué tanto espero yo? Pues, ¿qué tanto me está dando la realidad? Voy a dejarlos con el profesor Félix para que Félix también nos regale su punto de vista enriquecedor. Aquí nosotros vivimos peleando todo el tiempo por visiones diferentes y es bueno que ustedes tengan 2 visiones un poquito diferentes de la misma situación. De todos modos, estoy aquí. Cualquiera que me quiera hacer una pregunta, dígame. No, ya,
Cualquiera que tenga una duda acerca de mí, yo voy a estar aquí en la presentación escuchando. Voy a apagar la cámara para no bajarle velocidad a la presentación de Félix. Lucy, ¿las personas pueden quitar automáticamente su micrófono? Sí, se los tengo que ir activando y desactivando. Ya él puede hacerlo. Okay. Pero si quieres, entonces avanzamos y Vale. si te logra, pues nos... Bueno, yo voy a hacer como un resumen para ir tecnificando. Entiendo que ustedes están en el sector industria o ferretería y, digamos, muchos de ustedes están formalizados o en vía de formalizarse. La formalización requiere que, sobre todo uno cuando está a cargo del negocio, es dueño del negocio, entender ese proceso formal. Generalmente los procesos formales se dan por, digamos, la contabilización de lo que está pasando. Es decir, hay eventos que se registran diariamente y esos eventos van a parar a los estados financieros. Entonces, yo voy a traer todo lo que mencionó el profesor Alberto y tratar de llevarlo al entendimiento muy simple, que no es una clase, de estados financieros, y con base en eso vamos a ir recapitulando y sacando conclusiones y respondiendo preguntas. ¿Ok? El profesor decía, hay algo que es fundamental en el tema financiero que tiene que ver con el objetivo básico de un negocio, y es maximización del valor del negocio como tal. ¿Vale? El valor de una empresa es función del flujo de caja que genera y del costo de capital, el costo de los recursos invertidos. Muchas de las preguntas están asociadas a cómo se genera la caja o cómo se genera una caja grande en un negocio. Para ello, entonces vamos a comenzar con un primer estado financiero, que es el que generalmente vemos nosotros, balance general o estado de situación financiera, como se quiera llamar. Este estado financiero tiene algo que nosotros denominamos los activos, el pasivo y el patrimonio. Y este estado financiero lo que responde es simplemente a las inversiones que tiene una empresa y cómo se financia. Si yo tengo 100 millones de pesos invertidos, esos 100 millones deben provenir de dos fuentes de financiación. Terceros, ¿sí?, que no son la empresa, son terceros que ponen dinero, pero que no son dueños. Esos terceros es lo que llamamos un pasivo. Vamos a suponer que esos terceros ponen 40 millones, por tanto, los otros 60 millones los deben, digamos, proveer terceros que sí son dueños, que sí tienen derechos sobre los activos de la empresa. En principio es eso. O sea, lo que decimos es que la inversión en activos está financiada a través de dos fuentes de financiación, terceros que no son dueños, terceros que sí lo son, lo que llamamos pasivo y patrimonio. Ahora, quien venga a poner dinero en un negocio, al final está invirtiendo en dicho negocio. Y la palabra inversión siempre va a estar relacionada con riesgo. Eso, digamos, retomando lo que decía el profesor Alberto. El sentido común establece que a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. El riesgo es proporcional, digamos, el riesgo se asume más en esta línea. Generalmente, un tercero que no es dueño solicita unas garantías para poner dinero. Como solicita garantías, asume en términos generales menor riesgo, ¿sí? Por tanto, el costo del dinero, digamos que va a ser menor a lo que esperaría un socio, porque un socio tiene la posibilidad de perder. Estos dos costos, el costo de la deuda y el costo del patrimonio, se condensan a través de una ecuación y es donde se calcula el costo de los recursos invertidos. A eso se le llama como costo promedio ponderado de capital, el costo del capital invertido en el negocio. Y esos dos entes básicamente son los que conforman el valor de la empresa en una ecuación, y demás. Ahora bien, el lado izquierdo del balance general que representa los activos, esos 100 millones de pesos, ¿uno dónde los ve? Cuando uno llega al negocio, cuando uno llega a la ferretería y ve un computador, una estantería, ve unas ventanas, ve unos ventiladores, aires acondicionados, entonces uno lo que está viendo es una infraestructura en el negocio. Esa infraestructura básicamente debió haberse comprado, debió haberse pagado. Esas son inversiones que están en el negocio. A esas inversiones se les llaman activos fijos.
y están dentro de este estado financiero, ¿vale? Por otro lado, está la inversión que te da la operación del negocio, ¿sí? Que está por acá arriba, que generalmente están los inventarios. Y recuerden que si esta es la puerta de mi ferretería, dentro de la ferretería, lo que yo tengo dispuesto para la venta se llama inventario, pero una vez sale de la ferretería puede salir de dos maneras. Puede salir como una venta de contado, es decir, que el inventario se convierte en caja, o puede salir como cartera, como una cuenta por cobrar, es decir, una factura que tienen que pagarme dentro de cierto tiempo de acuerdo a lo convenido con el cliente. Esas son las dos figuras que generalmente se utilizan. O sea que al final, la cartera que aparece registrada en los activos es plata que yo tengo invertida en el negocio. ¿Sí? Esa cartera, ese inventario, esas inversiones, estos dos elementos, cartera e inventario, son los recursos, digamos, más importantes en términos operativos que ustedes como gerentes deben estar en capacidad de administrar muy bien. Porque al final, ustedes como gerentes lo que son es administradores de activos. Porque lo que se espera de ustedes es que tomen toda esta inversión y la pongan a producir plata. Ese es el fin del negocio. Porque recuerden que el valor de la empresa depende de la caja que se genere. Y la caja que se genera con los activos. Ahora, hay un principio, sentido común, que establece: yo voy a ser más rentable en la medida en que produzca la misma plata con menor inversión. O sea que hay algo que uno debe hacer, y es tratar de generar las mismas utilidades con la menor inversión posible. Porque el negocio no es tener activos, el negocio es generar plata. ¿Sí? Hay gente, yo me crié en una familia comerciante, y mi mamá tenía un local comercial y tenía su local lleno de libros, ¿verdad? Obviamente mi mamá tenía una rotación de clientes importante, la gente llega, compra, pero son negocios de temporada, como los de ustedes. Cuando se dispara la construcción, venden mucho, pero hay momentos en los que merma mucho la venta, entonces les toca buscar a ustedes estrategias para vender mucho más, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que yo cuando era niño notaba que habían personas que llegaban solo en temporada y no tenían un local, no tenían mercancía, ¿sí? Pero tenían clientes y ellos llegaban y se buscaban dos sillas, básicamente se sentaban en un espacio, ni pagaban arriendo ni nada, y lo que hacían era: llegaba una familia, los sentaban al papá y a la mamá, los niños quedaban de pie y se ponían a correr a buscar los libros, ¿sí? Iban buscando los libros y les vendían a la familia. Ese negocio era súper rentable. ¿Por qué? Porque básicamente ellos no tenían infraestructura, no tenían inversión en activos, en infraestructura, en activos fijos, básicamente las sillas, y no tenían inventario, porque ellos no estaban invirtiendo en ningún libro ni ningún útil escolar que tuvieran que comprar. ¿Ok? Cuando ellos vendían, pagaban posteriormente a la venta, es decir, es básicamente una venta en consignación. Ellos tienen en consignación los libros hasta que los venden, si no los devuelven, ¿sí? Entonces, ese es el mejor de los mundos. Digamos, ellos eran súper rentables. Lo que pasa es que son aves de paso o son personas que aprovechan temporada, ¿sí? Son personas que trabajan en temporada con la mínima inversión posible. Ese negocio, digamos que en términos de rentabilidad es lo mejor. No tienes inversión y cualquier utilidad básicamente te dispara el porcentaje de rentabilidad. Obviamente la figura es que la capacidad de generación de utilidades de ellos era mucho menor a la que generaba, por ejemplo, mi mamá, porque ya tenía un local, podía atender mucho más gente, estaba vendiendo no solamente a los clientes, sino a los distribuidores, a ellos mismos les vendían. ¿Ok? Entonces todo depende de la figura que ustedes quieran como negocio. Así va a depender digamos, las expectativas que ustedes tengan. Los niveles de utilidad que hacen referencia a dinero van a depender de las inversiones que ustedes tengan. Negocio chiquito genera utilidades chiquitas. Negocio, inversiones grandes, se esperaría que generaran utilidades grandes. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué debe tener en cuenta un gerente? ¿Cuál es ese regalito que ustedes tienen que llevarse de una charla como esta? Tener presente algo, y es: si uno quiere maximizar el valor de su empresa, lo que se espera es que ustedes tengan negocios que generen plata para su propio bienestar, que generen plata para todo lo que se espera de un negocio. ¿Y qué es? Es decir, ¿para qué se espera que un negocio genere plata? Al final, la plata en principio viene de las ventas, ¿verdad? Y las ventas tienen unos destinos específicos. Por un lado, pagar los costos y gastos asociados, ¿sí? O sea, los costos y gastos básicamente le estás pagando a los proveedores que les proveen bienes y servicios, empleados,
servicios públicos, el mismo inventario y demás. Por otro lado, le pagas al socio que siempre tienes, que muchas veces nunca quieres, pero siempre lo tienes, que es el Estado. Entonces tú tienes que tomar una parte de las ventas para pagar impuestos, ¿verdad? Ese es otro de los destinos que tiene. Hay un destino natural. Una vez tú pagas los costos y los gastos, pagas los impuestos. Si tú no eres un ave de paso, si tú quieres hacer crecer tu negocio, tú tienes que reinvertir en el negocio. Y normalmente, ¿en qué se reinvierte? En eso que acabamos de mencionar. Se reinvierte en dos rubros que son en infraestructura, activos fijos, y reinviertes en capital de trabajo. ¿Sí? El capital de trabajo operativo, es decir, inviertes usualmente en inventario. Recuerda que el inventario se convierte en cartera, por tanto, técnicamente lo que inviertes en inventario y se convierte en cartera es una inversión completa. O sea, eso es lo que se le llama capital de trabajo operativo. Ya una vez tú has reinvertido en tu negocio, has pagado los costos y los gastos y le has pagado al Estado, entonces ya te quedan simplemente dinero para atender dos fuentes, y son estas dos fuentes de financiación. Básicamente, ya pagaste costos y gastos, ahora tienes que pagarle a quienes pusieron el dinero. Ese dinero que queda libre para pagarle a esos dos entes es lo que llamamos normalmente flujo de caja libre. Es decir, el flujo de caja libre es aquello que destinamos para pagar el servicio de la deuda y es para pagarle a los socios de la empresa. Recordemos que la deuda tiene dos componentes. Por un lado tiene devolver el capital principal que se presta y pagar los intereses. Y a los socios generalmente se le pagan dividendos. El profesor Alberto les decía, uno no debería pagar dividendos hasta no pagar todo lo anterior. Pero digamos que surgían preguntas con respecto a, bueno, ¿y será que sí vale la pena endeudarse? ¿Cuánto es lo que yo pudiera endeudarme? ¿Qué pasa si yo necesito plata y demás? En principio, este cuadrito es el que te responde la pregunta. Tú te endeudas porque quieres invertir en activos. Ahora, la decisión de invertir en activos debería estar atada a la capacidad de generación de caja de ese activo. ¿Sí? Entonces, en principio es eso. Cuando ya están en operación, generalmente entonces pasa otra cosa, y es, el profesor Alberto les decía, ingresos, operación y demás. Hay un estado financiero, que es, digamos, el estado financiero principal, que ustedes como gerentes deberían entender, que es ese que se llama como el estado de flujo efectivo, ese que le pasa el contador, o que debería pasarle, porque ahí se condensa en un periodo particular, realmente, si ustedes están generando plata o no, o cómo es ese proceso de generación de plata. Ese estado financiero establece como tres cajitas de plata. ¿Sí? Hay una cajita de operaciones, hay una cajita de inversión y hay una cajita de financiación. ¿Sí? Eso es lo que uno ve en ese estado financiero. Esa cajita puede darme un flujo positivo o un flujo negativo. Positivo o negativo, positivo o negativo. Si la cajita me da un flujo positivo, significa que esa serie de actividades están generando plata. Si la cajita me da un flujo negativo, significa que esas actividades están necesitando plata o utilizaron recursos de otra caja. Un ejemplo, yo arranco un negocio y el negocio por sí solo no es capaz de sostenerse. Entonces la operación me dio negativo. En términos de caja efectiva, en términos de que la operación, ¿qué es la operación? Básicamente ingresos menos los egresos efectivos que tienen que ver con la operación. Compra de inventarios, cobro de cartera, o financiación de inventarios o financiación de cartera. En principio es eso. Ahora bien, si la operación es negativa, es decir, si yo durante un año, básicamente en términos netos, la operación requirió 50 millones de pesos de mi parte, es decir, es negativo en 50 millones, esos 50 millones tienen que venir de alguna parte. Tienen que venir de alguna cajita, de una cajita de inversión o de una cajita de financiación. ¿Qué es inversión? Todo lo relacionado con activos fijos. Entonces, ¿cuándo una cajita de inversión me va a dar positivo? Cuando hay desinversión, es decir, cuando yo tomo mi infraestructura y la vendo, cuando yo identifico ese computador que no utilizo y lo vendo, cuando yo veo que tengo una estantería que realmente no me está generando caja porque la tengo por allá olvidada y demás, y así sea por chatarra la vendo. Eso básicamente lo que va a hacer es
tomar un activo no operativo, un activo no eficiente y convertirlo en caja positiva. En ese mismo sentido, cuando la cajita de inversión va a ser negativa, cuando yo adquiero infraestructura, cuando yo invierto en computadores, cuando yo invierto en estantería, cuando yo invierto en poner mi local un poco más atractivo o comprar otro local o expandir el área de trabajo, ¿sí? O expandir el área de bodega. Es decir, siempre que yo invierta en infraestructura, básicamente yo tengo un flujo de caja negativo que está orientado a la inversión, ¿sí? Esto por qué es importante y por qué es importante esta clasificación para todos. Porque cuando uno clasifica, se facilita el proceso de toma de decisiones. Porque si yo sé que la operación me está dando recurrentemente negativo, hay momentos en los que yo tengo que parar y decir, de pronto este no es el negocio en el que yo debería estar. Porque no tiene sentido estar en un negocio que a la larga no está dando dinero. ¿Sí? En principio, uno cuando arranca un negocio, el ciclo de operación es negativo, es negativo, es negativo, porque el negocio requiere que alguien esté poniendo dinero, ¿verdad? Generalmente viene dinero de socios, ¿sí? O de deuda. Pero al final, si es una burbuja, termina estallándose, porque eso no va a aguantar. Si el mismo negocio no es capaz de generar su propio oxígeno, que es el dinero, a través de la operación, hay que correr. O sea, cierre y vámonos, porque no tiene sentido continuar ese negocio. Entonces, estar monitoreándolo de clasificado es lo mejor que uno puede hacer, porque al final las decisiones se toman con datos, ¿ok? Las decisiones se toman cuando uno en el tiempo está viendo la tendencia. Si uno analiza algo, si uno dice, oye, yo tengo un vendedor y el vendedor tenía que venderme 50 millones de pesos y el resultado que obtuvo fue 30 millones, y uno pone a tomar la decisión un gerente y la gente, no, hay que echarlo porque es que no cumplió la meta eran 50 y vendió 30. Esas decisiones normalmente no se toman así, porque uno generalmente lo que mira es tendencia. Yo puedo tener un vendedor que está en este sentido y puedo tener un vendedor que está en este sentido. Es decir, que venía vendiendo recurrentemente bien y por alguna razón está hacia abajo. O tengo alguien que, oye, venía por procesos de capacitación, entendiendo el mercado, entendiendo, conociendo los clientes, sembrando, haciendo siembra y de repente va arriba. Cuando nosotros miramos un punto del tiempo, cuando nosotros miramos una caja negativa y tomamos decisiones y decimos el negocio hay que cerrarlo, realmente esas decisiones no se toman así. Las decisiones de flujo de caja se toman viendo la tendencia, viendo qué es lo que ha pasado recurrentemente, ¿sí? Y previendo lo que va a pasar. Es decir, si uno está viendo un hueco, lo más lógico es que te desvíes antes de tiempo. Pero si tú no estás pendiente del futuro, si tú no estás pendiente de lo que está pasando a tu alrededor, si tú no estás pendiente de cómo está la construcción, de los precios del mercado, ¿sí? De las inversiones que están haciendo, de cómo están las tasas de interés, al final es como si no estuvieras pendiente de tu negocio, porque ustedes, que son ferreteros, están asociados a un sector de construcción. Por tanto, deberían estar monitoreando ese sector y previendo lo que es las personas que tratan de destacar indicadores, ¿saben? Para ver, oye, el negocio se pinta que el otro año va a crecer. Entonces, muy posiblemente yo tengo que estar listo para hacer inversiones, porque es posible que me toque abrir una ferretería nueva. Oye, mira, me enteré que van a crear un barrio en tal parte y ese barrio está relativamente cercano aquí. Yo debo crear canales para llegar a ese barrio porque, listo, te entregan los apartamentos en obra gris, te entregan los apartamentos en obra negra y hay mucha gente que quiere modelar sus apartamentos, remodelarlos, tal. Yo debo ser capaz de llegar a eso, pero no puedo ser reactivo, es decir, no puedo llegar en el momento en el que ya la construcción se está entregando, sino antes de prepararme. Eso tiene mucho impacto en la caja de la empresa, porque estoy adelantándome desde el punto de vista operativo. ¿Ok? Entonces, lo importante, hay cosas importantes adicionales a las que decía el profesor, y es, conoce tu sector, conoce tu mercado, revisa el pasado para ver tendencias, para ver qué está pasando contigo, para ver en qué te equivocaste. Eso es súper importante, ¿sí? Identificar los factores claves de éxito, es decir, por qué las cosas salieron bien, pero también revisar lo que salió mal, por qué salió mal, es decir, cómo se tomó la decisión, en qué momento se tomó, bajo qué circunstancias, quién la tomó, qué preparación tenía esa persona, ¿sí? Y aprender de los errores. Y por otro lado, mirar el futuro, mirar si hay un hueco o si más bien hay algo esperanzador, un buen camino que está básicamente
arreglado para que yo marche con impulso y demás. ¿Listo? Eso es súper clave en estos temas. Félix, por aquí tenemos una preguntita, no sé Sí, sí. si la respondemos de una. Norberto Negrete nos pregunta, ¿cómo rotar un inventario en donde no salen los productos sin perder inversión? Ok, bien. Recuerden la cajita, uno tiene, básicamente por acá, uno tiene los inventarios en su estado financiero. Ustedes tienen el inventario, usted le dice al contador, ¿en cuánto está el inventario? Entonces le dice 50 millones. Al final esos son productos físicos que están. Normalmente uno lo que debe hacer es hacer un análisis, puede ser por categorías y demás. Hay productos, de acuerdo con la naturaleza del producto, hay productos que demoran mucho tiempo y productos que se vencen demasiado rápido, ¿sí? Que tienen como un tiempo de vida, lo cual requiere que se esté prestando atención a la rotación. Si ya el daño está hecho, es decir, si ya el inventario está comprado, y ustedes, no sé, hubo un vendedor, hubo uno de sus proveedores que les metió un producto diciéndoles que iba a rotar mucho y les pagaron, ya ustedes les pagaron la factura y demás, y ese producto no rota, pues ustedes tienen varias posibilidades, o sea, varias cosas que pueden hacer, y es, miren ese producto realmente, cómo se lo vendieron a ustedes y quién realmente lo necesita. Dispongan una parte de su equipo con una meta específica, con un tiempo específico, e impulsen, es decir, con algún premio, alguna comisión, algo, para que se deshaga de esa inversión, ¿sí? O sea, cuando digo deshaga es porque si el producto no rota, si el producto no rota, básicamente es plata que está muerta en el negocio. La idea es que se recupere lo más rápido lo que se pueda de ese inventario. Cuando el producto no rota, cuando no se tiene una probabilidad, o sea, una certeza de que se va a vender. Entonces, de alguna manera lo que le estoy diciendo es busquen cómo rematar al mejor precio posible, ¿verdad? Esas dos palabras no sé si calzan, ¿verdad? Pero busquen cómo salir del inventario lo más rápido posible. Por otro lado, uno también encuentra, es decir, cuando uno hace análisis de información, que hay productos que no rotan simplemente porque no se impulsan, porque no se le muestran a los clientes, porque les falta capacitación al vendedor, ¿sí? Ustedes tienen una posibilidad enorme cuando un cliente va a visitarlos y es detectar, es decir, si su personal está bien capacitado, el personal está en capacidad de detectar ventas cruzadas. Si una persona viene a comprar cemento, de alguna manera es porque o está construyendo paredes, está pañotando y demás. Entonces, con unas preguntas claras, uno podría ver si la persona necesita pintura, si necesita cal, si necesita cualquier producto relacionado. Ese tema del cross-selling, de la venta cruzada, es importante que su personal de venta, su personal comercial lo tenga claro, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se requiere es hacer un análisis de la rotación de los productos por unidades o por categorías para ver cuáles son esas líneas de productos que no están rotando adecuadamente, para ver si realmente lo que falta es impulso, ¿sí? Si lo que falta es identificar el mercado que necesita ese producto. O también para tener claro que en el mercado en el que ustedes están, el nivel de rotación ya es el indicado, por tanto necesitan bajar los niveles de inventario. Es decir, que una vez los vendan, no tienen por qué recomprarlos, no tienen por qué reinvertir, porque son inventarios que tienen una rotación baja. En la medida en que ustedes van creciendo, en la medida en que ustedes se van formalizando, muy seguramente van a tener que, digamos, meterle a sus negocios unos temas de planeación de la demanda. La planeación de la demanda básicamente se centra en establecer cuáles son los inventarios óptimos. Uno no habla de bajar costos, sino de optimizar los costos. No habla de bajar la inversión, sino optimizar la inversión. Optimizar siempre será básicamente tener la mínima cantidad que te produce el mismo resultado, sin afectarte el nivel de calidad que tú le prometes a tus clientes. No sé si eso está claro. Es decir, por un lado está sacar el inventario, rematar el inventario que difícilmente vas a vender, porque al final es plata invertida y esa plata mejor trata de recuperar algo. Si renuncia a ese inventario y concéntrate en tener inventario que rote. Y tu trabajo gerencial va a estar en analizar o tener a la persona que te entregue reportes por categoría para ver cómo está la rotación de inventarios. ¿Sí? Y que esa rotación al final se vaya midiendo y esté mejorando en el tiempo. ¿Sí?
Por aquí veo más preguntas relacionadas con inventario. Les ¿Vale? recuerdo a todas las personas que se encuentran conectadas que vamos a tener en la agenda una sesión especial de inventarios donde vamos también a poder profundizar muchísimo más con esto, con pues, este tema, con todo lo relacionado con análisis de data. Pero mira, Félix nos preguntan, Fadel hace un comentario y dice, es decir, que es recomendable aplicar una estrategia de encogimiento para reducir costos cuando estabas hablando, pues las estrategias de manejo de inventarios. Bueno, los costos y los gastos, hay un estado financiero que se denomina el estado de resultados. En principio el estado de resultados les aparece el ingreso y por acá aparecen costos y gastos. Por acá aparece, bueno, todo depende de hasta dónde vaya la línea, aparece como la utilidad que les muestra el contador. Utilidad es dinero, recuerda. Ingreso es dinero, costos y gastos son dinero. Cuando usted ve los estados financieros, hay algo como súper importante a tener claro. Este estado financiero que ustedes ven en el balance general es una fotico. Es decir, normalmente el contador les presenta un estado financiero a cierto día. Lo que les está diciendo es, el día que tomo la foto, tienen tanta plata invertida y se está financiando de esta manera. Por otro lado, el estado de resultados, lo que es una manifestación de un periodo. Es decir, que recoge todas las actividades, todos los hechos que transcurren en un periodo específico. Esos hechos básicamente se traducen en ingresos o egresos. ¿Sí? Ingresos, costos y gastos. Inventario es inversión. ¿Sí? Son dos conceptos diferentes en términos de que tú puedes gastarte plata comprando inventario, ¿sí? Gastarte plata comprando inventario, pero no estar generando un gasto o un costo en el periodo, porque el costo y el gasto del inventario contablemente se genera cuando vendes. Eso conecta con el otro estado financiero. Entonces, hay algo súper importante que a mí me gustaría que se llevara en el día de hoy, y es lo siguiente. Muchas veces ustedes se encuentran con negocios, yo tengo amigos, y dicen, ¿y cómo te fue el año pasado, loco? No, bien. ¿Cuántos fueron las ventas? No, vendimos 1.000 millones. Ajá, y utilidades, no, el margen es súper bueno. Quedó en utilidad neta 350 millones. ¡Wow! Bello, está pagando, tal. Y, ajá, ¿y cómo va la cosa? No, estoy que me quiebro. Pero, ¿cómo así? Vendiste 1.000, te quedaron 350. O sea, y me estás diciendo que te quiebras. No entiendo esa película. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Eso es una conversación trivial entre dos amigos. Y dice, oh, loco, lo que pasa es que vendí, pero le vendí. Primero, cuando hago el análisis de mis ventas, resulta que el Pareto, es decir, ese grupito pequeño que me representa gran parte de las ventas, el Pareto es un cliente. Yo tengo 35 clientes, pero a un cliente le vendo el 70% de mis ventas. Y preciso, es el cliente que me tiene aquí, porque no me ha pagado. De los 1.000, le vendí 700. Y de los 700, solo me ha pagado 150. Me debe 550. Loco, estoy quebrado porque estoy sin caja. Esos son los problemas. Eso es básicamente el ejemplo que les puso el profesor Alberto. ¿Sí? ¿Eso cómo se traduce en términos técnicos? Es chévere como aprenderse esto, miren. Cada vez que ustedes hacen algo en su empresa, eso es un hecho. Y uno puede clasificar los hechos de dos maneras, como hechos económicos o hechos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Siempre y cuando un hecho sea económico, quiere decir que es un hecho contable o de... Voy a ponerme un poquito técnico, pero espero que se entienda. ¿Sí? Un hecho de causación. ¿Qué quiere decir un hecho de causación? Cuando ustedes un cliente les compra, ustedes tienen que facturarle. Y cuando le facturan, ese hecho es un hecho económico. Es decir, ustedes registran la venta ante la DIAN. Ustedes dicen, hoy tuve un ingreso. Pero si ustedes vendieron a crédito, su caja no se movió. O sea que no fue un hecho financiero. Los hechos financieros son aquellos que tienen que ver con plata. Las utilidades se desprenden de hechos económicos. O sea que lo que le pasó a mi amigo es, me dice, yo vendí 1.000, tengo en utilidad neta 350 millones,
Y les digo, joder, loco, ¿y la casa? ¿Ya pagaste la casa? ¿Ya tal? Y dice, no, estoy que me quiebro. ¿Cómo así? Ah, porque resulta que el contador le pasó el estado de resultados, el PIG, y el PIG está lleno de hechos económicos. Ah, no, vendiste bien, costo, garantizaste la utilidad, tal, pero cuando vamos a verificar en el estado de flujo de efectivo, no hay plata, no hay caja, porque técnicamente la operación fue positiva. Aquí parece que el operacional fue positivo, pero realmente la operación por acá parece negativa. Entonces, yo les digo hoy a ustedes esto. Sería importante, si ustedes quieren entender cómo está la caja de su empresa, que ustedes cojan a su contador y les digan, socio, de hoy en adelante necesito que mensualmente me entregues un reporte de el flujo de caja, el flujo de efectivo. O sea, necesito que me digas si como operación generamos billete o necesitamos billete. Si estamos invirtiendo o desinvirtiendo en infraestructura. Y por último, me quedó la caja de financiación. Entonces la cuestión es que si yo estoy negativo por aquí y estoy negativo por acá, esta cajita tiene que ser positiva. Es decir, cuando la cajita de financiación es positiva, pueden pasar dos cosas. Recuerden que la financiación tiene que ver con esta parte del balance general. Y es, o hay alguien que te está prestando plata o los socios están poniendo plata. Y eso es un flujo de caja positivo en la caja de financiación. Por ahí yo vi que ahorita hacían una pregunta bien interesante y decían, ajá, y entonces un negocio puede sobrevivir solo con deudas si la operación no genera. Recuerden que es el ejemplo que les acabé de poner de que tienes una línea de tiempo y cuando miras un punto es muy difícil tomar una decisión. Lo que toca ver es la tendencia y proyectar el futuro y apostarle al futuro. Al final es una apuesta a lo que uno hace. En términos de negocio no hay nada cierto, hay certeza. En la medida en que más conoces el mercado, más preparado estás, generalmente se toman mejores decisiones, pero no hay certeza. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que si sostenidamente tú estás teniendo, o en un periodo tú estás teniendo una operación negativa, pero estás viendo indicios de mejora, pues tú puedes seguir sosteniendo el negocio. Es decir, en pandemia mucho nos pasó como personas naturales. En pandemia el ingreso operacional se bajó, quienes éramos vendedores no tenemos comisiones, entonces el ingreso histórico baja significativamente, baja la caja operacional. Y si tú quieres mantener el mismo nivel de vida, quieres llevar a los pelados al colegio, seguir pagando la cuota del carro y tal, muy seguramente te toca financiar. Ah, pero es que el otro mes tampoco tengo. Otro costo de financiación. Yo vengo y le pido tal a quien me pueda financiar, al amigo, al banco, y me financio. ¿Verdad? Eso como persona natural, uno generalmente la financiación la tiene con deuda o lo operacional. ¿Sí? O desinvierto, vendo una cosa para pagar otra. Eso pasó en pandemia. ¿Hasta cuándo? Hasta que la operación te vaya diciendo si ya renuncias o si definitivamente estás viendo sensaciones, que tienes sensaciones de mejora que te permiten como seguir avanzando en el tema. ¿Vale? Eso en principio es lo que uno plantea. El tema es que un negocio no puede estar recurrentemente teniendo financiación positiva, porque financiación positiva básicamente lo que implica en varios periodos de tiempo es que te estás endeudando. La gente está poniendo plata, está poniendo plata, está poniendo plata. Y no significa que solo se está poniendo plata, porque recuerda, aquí lo que tú tienes son varias cuentas, entonces tú puedes decir que abonaste unos créditos, pero sacaste otros. Y aquí entonces comienzas a hacerle lupa, hacerle zoom a cada uno de los créditos. Y es, oye, si pagaste unos créditos, esos créditos estaban a una menor tasa de interés. Ah, y entonces pagaste unos de menor tasa para adquirir unos de una tasa mucho más grande. Ya, por entonces aquí en la ecuación se comienzan a adherir unas nuevas cosas y es el costo del dinero. ¿Ok? Entonces, aquí las recomendaciones en principio, lo que yo les diría, si queremos como comenzar a profundizar en los temas de flujo de caja, por un lado, cojan el contador y le dicen, señor, hágame un favor, muéstrame la foto del 31 de enero, muéstrame la foto del 29 de febrero. Vamos a ver cómo va esa fotico y cómo ha cambiado una cosa y la otra. También muéstrame el videíto de enero. El video de enero es cuánto vendimos y cuánto gastamos. Pero recuerden, el estado de resultados son hechos económicos, son hechos contables.
sea, como el hecho contable les puede registrar una utilidad, pero la caja está destruida porque las ventas fueron a crédito o porque ustedes le pagaron rápido al proveedor, entonces hay que pedirle al contador el tercer estado financiero y es, ven acá, dame un registro del flujo de caja, ¿sí? Dame un registro de la caja para ver si realmente el negocio está dando o no está dando. Eso en principio. Entonces, entender los tres estados financieros es fundamental. Entender que esto es hechos económicos, ¿sí? Que aquí están los hechos financieros, aquí están los hechos de caja, que son básicamente los que quiero o los que te dicen si un negocio vale o no vale. Y ya por otro lado, tratar de tomar eso y hacer un resumen de lo que dijo el profesor Alberto. Yo voy a hacer ese resumen aquí con una línea de tiempo y voy a explicar un concepto que también quiero que se lleve en el día de hoy, que se llama el ciclo de efectivo. Ustedes tienen un negocio y básicamente la historia de su negocio es la siguiente. Ustedes buscan plata para que se convierta en plata. Ustedes buscan plata para que se convierta no solamente en plata, sino en más plata. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que dice el sentido común? Que lo que queremos es que el tiempo que transcurre entre este proceso y este proceso sea el menor tiempo posible. El menor tiempo posible. Eso es lo que queremos nosotros. Sí, que la plata se convierta en plata rápido. Bien, eso en principio es como la lógica general. Ahora vamos a hacerle un zoom a eso. Generalmente la plata, ustedes cogen y la invierten operativamente en inventario. Y el inventario, ahorita decíamos que se convierte directamente en plata, pero normalmente se convierte en cartera. Y la cartera se convierte en plata. Y ese es lo que llamamos el ciclo de efectivo. Ahora, ese ciclo normalmente lo medimos en días, es decir, cuántos días toma el inventario en convertirse en dinero o en una venta, ¿sí? En una cuenta por cobrar o en dinero, y cuánto en promedio toma la cartera en cobrarse, ¿ok? Entonces, básicamente, ustedes tienen lo siguiente, un ciclo en donde el día de hoy yo compro el inventario y ojo con lo que voy a hacer. Comprar no es pagar. Comprar es, lo compro y llega aquí. Aquí llegó el inventario. Yo tengo que tener la capacidad de medir en promedio, cuántos días demora el inventario en volverse una venta. Ese tiempo es lo que llamamos los días de inventario. Habrá productos que demoran 30 días, habrán productos que demoran 15 días, habrán productos que demoran un día. Hablábamos ahorita con el profesor Alberto y les decía, lo ideal, o sea, el mejor de los mundos es que el inventario llegue hoy y se vaya hoy. No, el mejor de los mundos es que tengan consignación. O sea, que ustedes no tengan, como hacía el muchacho que ponía las 2 sillas y no tenía inventario. ¿Sí? ¿Cuál era la rotación del inventario de él? Me pides el producto, yo voy y lo busco, se lo vendo al cliente y nunca fue mío. Yo nunca tuve que invertir, eso no entró nunca a mi contabilidad. Yo me quedé solo con la rentabilidad. Ese es el mejor de los mundos. ¿Qué se quiere? Que ustedes esta noche, este fin de semana, cuando estén pensando en estos temas, digan, oye, ¿yo cómo podría hacer esa figura de buena consignación? ¿Será que yo tengo poder sobre mis proveedores para decirle, bueno, te compro una parte y la otra parte me la dejas en consignación, y si no la vendo te la devuelvo? Eso depende del poder que ustedes tengan, el poder de compra, el histórico. Eh, Hay palabras que se usan en los términos coloquiales, ¿no? El hueso que tenga el proveedor, que para ustedes saben que no es hueso, sino pulpa, ¿sí? Porque a veces el proveedor no es capaz de identificar el mercado que sí está comprando eso, y para él lo siente como un hueso, y ustedes aprovechan, le dicen, oye, yo te voy a desengüesar, te compro todo eso, pero te lo compro es en consignación. Dice, bueno, si luego si lo vas a vender, dale, déjalo aquí. Ese es el mejor de los mundos realmente. Si no, tratar de que sea la menor cantidad de días posibles. ¿Listo? Luego la venta, luego esa venta se convierte en cobro. Es decir, yo tengo que determinar cuánto tiempo demoro desde que vendo hasta que cobro realmente. Y eso es lo que yo llamo días de cartera. Este tiempo sumado
Este intervalo de tiempo es lo que se denomina ciclo de operación del negocio. O sea que el ciclo de operación del negocio determina desde el momento en que llega el inventario hasta el momento en que ese inventario que llegó se convierte en plata. La idea es que ustedes tengan la capacidad de tomar las decisiones adecuadas, contratar el personal adecuado, tener los stocks indicados en el lugar indicado, con la logística indicada para disminuir esos tiempos. Ahora, ¿eso es el ciclo efectivo? No, porque recuerden que yo les decía, el ciclo efectivo es el tiempo que demora la plata en convertirse en plata. O sea que hay que meterle algo a la ecuación y es, una cosa es que tú compres y otra cosa es cuando pagas el inventario. Entonces yo por aquí digo, compré por aquí, pero por aquí pagué. Y este tiempo entre el que yo compro y pago es lo que se denomina días de cuentas por pagar o días de proveedores, que es la cantidad de tiempo que yo me demoro desde que el producto me llega hasta que yo le pago a mi proveedor. O sea que realmente es en este momento cuando yo hice la inversión en plata. O sea que este tiempo, hasta este tiempo, realmente representa mi ciclo de efectivo. O sea que en términos generales, el ciclo de efectivo no es otra cosa que los días de inventario más los días de cartera menos los días de proveedores. Esta ecuacióncita breve es la que a ustedes les dice cómo buscar optimizar la gerencia. O sea que ustedes como gerentes mañana se tienen que levantar a preocuparse, oye, ¿cómo hago para mejorar, disminuir los días de inventario? ¿Cómo hago para disminuir los días de cartera? ¿Qué tengo que hacer para cobrar más? ¿Será que la gente no está haciendo las llamadas indicadas? ¿Será que le está cobrando solo a los que deben poquito y no tengo un análisis de los clientes del Pareto? Por un lado, no tengo una cartera estructurada donde la cartera me está diciendo las vencidas, pero no solamente las vencidas, sino las más grandes, para decirle a la gente, hey, loco, preocúpense también por las grandes y cobren y manden el correo todos los lunes, que eso genere impacto, porque a veces es un tema de seguimiento. Y por otro lado, traten de negociar con sus proveedores que les den el máximo plazo posible. Que no los quiebre, obviamente, hay que ser responsables. ¿Sí? En principio, eso es lo que se esperaría de un buen gerente. ¿Vale? Creo que eso en principio, disminuir el ciclo de efectivo, mejora significativamente la caja, porque ustedes lo que están haciendo es que la plata se convierta en plata muy rápido. ¿Vale? Entonces, con eso era como lo que quería como condensar. Lucy, no sé si hay alguna otra pregunta, porque creo que los tiempos tienen que cumplirse, ¿no? Entonces... Sí. Gracias, Félix. Creo que hemos abordado prácticamente todas las preguntas. Había una última, pero creo que con esta última intervención que hiciste, pues ya ha sido aclarada. De verdad que ha sido una sesión supremamente valiosa. Los aportes de Alberto, tus aportes para pues todas estas inquietudes que se generan alrededor de todos estos temas financieros tan vitales e importantes en este tipo de negocio. Ya para ir cerrando, pues les queremos agradecer a todos los participantes por haberse motivado a estar conectados en Ferreteros Más Conectados y quedarse hasta el final de esta cuarta sesión. Recuerden que nos vemos el próximo martes 19 a las 3 de la tarde, hora Colombia, para la quinta masterclass sobre análisis del entorno y gestión comercial a cargo del SENA. También les recuerdo, y se los voy a compartir por el chat, la página web de campusultra.com, donde encontrarán las sesiones previas grabadas para que las puedan consultar y también para que se puedan registrar previamente y anticipadamente al resto de sesiones que vamos a tener en el marco pues, de este programa. Nuevamente, muchas gracias, Alberto, Félix, por su tiempo, por compartir todos sus conocimientos con nosotros y todos los participantes de la sesión. Y les deseo una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucy, por la invitación y gracias a ellos por dedicarnos un ratico para escuchar. Vale, que estén muy bien. Adiós, feliz tarde. Hasta luego. Vale.